Buenos días, amables televidentes. Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan tempranito en una edición más de Amaneciendo con Delis Erasme, la fiera de Neiva, el dueño de la bola, como dice doña Nubia. Mi nombre es Leo Erasme. Doña Nubia dice el dueño de la bola porque tienen, como yo le digo todos los días, en Estudio 88.5 está la bola de Cutuca en radio. Y ahí está un equipo de gente que yo le he informado. Nubia Suazo, Johnny Rendel, Marino Guzmán, Irving Cruz. Sintonícenla de 9 a 11, muy buena. Gracias a Cinevisión 19 que nos recibe todas las mañanas con el set preparado, el Flaco. A mí siempre me olvida el nombre propio del Flaco, pero como este es un país donde debemos ser conocidos por el apodo, el que no tiene apodo no es famoso en este país. Así que si usted no tiene apodo, hágase de uno. No le voy a decir el mío porque es impublicable. Tiene que ver con la boca. Ponte serio, lo que es viernes. Gracias a ustedes, señores, por su sintonía y sintonía de las personas que se levantan más tempranito, madrugando, a hablar con nosotros, a seguirnos. A las personas que sintonizan el canal de Delis Erasme TV en YouTube y entonces a partir de ahí ven las ediciones de este programa también. Se lo agradecemos muchísimo porque ustedes son los quienes hacen posible que este espacio funcione. Y a National Taxi 535-3541 que nos trae de madrugada tempranito y nos lleva también a partir de la sirimba que nos dio. Me encanta National, yo le digo a ustedes sobre todo por el café y también aprendo mucho con los conductores Nacional, son muy paradójicamente son muy preparados, son muchos que muy leídos. Yo me sorprendo mucho sobre informaciones que ellos nos dan, muy interesantes. Hoy es 5 de agosto, hoy se celebra, se conmemora la fundación por parte del hermano de Colón, Bartolomé Colón, de la ciudad de Santo Domingo. Fue en 1496. Estoy leyendo, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la aldea de Santo Domingo, que pronto se convirtió en la más importante del Nuevo Mundo, la primera de América. Tengo entendido, yo estaba buscando los mapas ayer, me gustaría, después en mi cuenta de Twitter, Leo Erasme, con H, denme datos, porque hasta donde yo tengo entendido, la primera ciudad de Santo Domingo se funda en lo que es Villa Duarte, antes de estar donde está, de la primera ciudad. Y y entonces la movieron hacia esta parte oriental. O sea, la primera en teoría fue Santo Domingo Este, y la movieron hacia Santo Domingo Oeste a partir de una plaga de hormigas, que todavía hay en Villamella, una plaga de hormigas. O sea, eran tantas hormigas que era imposible cohabitar, entonces tuvieron que moverlas hacia ese lado. Entonces yo quería confirmar que esa aldea que funda Bartolomé Colón, hermano de Colón, fue esa ciudad, porque tengo confusiones porque estoy buscando el mapa y todos los mapas me daban Santo Domingo Oriental, digo Santo Domingo Este, Oriental, sí, no la del Este, o sea, me refiero a lo que es Villa Duarte, que por cierto hoy vamos a hablar de ese personaje misterioso que se llama Cristóforo Columbus. Mientras tanto voy primero a leer las portadas de los diferentes diarios dominicanos para uno empaparse. Dice el Caribe que Medina hablará de cambios el 16. Nosotros somos un país muy sui generis. Los cambios, no muy chechosos, 51 años oyendo lo mismo tengo yo. Y Balaguer el que más potencializaba ese show mediático, lo de Cretico Sorpresa, le decían en los años 80. Medina visita a los afectados por incendio. Eso fue un incendio que hubo antes de ayer, muy peligroso. Esa es la portada del periódico El Caribe que dice eso. Yo tengo aquí El Día, en copia dura. El Día dice que la policía rescata en finca a 2 niñas raptadas en Higüey. Y yo vi esa noticia, si ustedes la vieron, y yo me quedé muy confundido porque el señor que rapta a las niñas, que no es su padre, se lograba un video en una cámara de seguridad y por eso es que detectan. Parece que tiene que ver con asuntos de cobro, no sé, yo no quiero ni siquiera profundizar. Dice, las menores fueron secuestradas por un hombre conocido por la familia en un hecho ocurrido en el sector Brisa del Duey. Bueno, la Procuraduría dice que habrá sanciones contra detenidos en accidentes de tránsito. Nosotros estamos retrasados alrededor de 20 años en este tipo de delitos. Una pausa.
yo le explicaba a ustedes que yo trabajé 30 años, 35 años en la industria marítima. Yo siempre trabajé para transporte marítimo, navieras. Comencé trabajando con agencias navieras, agencias locales, y luego trabajé para las líneas navieras que representaban las agencias. Y tengo una cultura y una vida eterna, una vivencia de mis 51 años, 30 y pico, me lo pasé en los muelles del país, en todos, y en los muelles de Puerto Rico y de Haití, trabajando. Y en relación al transporte de carga, versión tránsito, yo le puedo decir a ustedes que lamentablemente, siendo yo un muchachón, yo me enteraba, oyendo eso, yo haciendo las historias, trabajando los barcos, madrugadas, o uno me contaba que escuchó que aquí se utilizaba los cabezotes para eliminar físicamente a una persona. Un accidente en la autopista Duarte, un camión, una patana, y como las autoridades eso lo ven como un accidente, eso como los montes de campaña, que no se calcula ni se investiga, así mismo ocurría, a tal punto que mira dónde llegamos. Ahora en el 2016 la Procuraduría dice que va a investigar, que habrá sanciones contra accidentes de tránsito. Si aquí se están cometiendo asesinatos utilizando un camión, señor. Hace más de 20 años. Aquí se hacía eso. ¿Se hacía, Leo? Bueno, no puedo decir que se hace, porque tendría que entonces... yo sospecho, yo tengo mi opinión. Y por eso le decía a ustedes que buscaran el carro no tengo el nombre de la mano, no lo voy a buscar tampoco, por el asunto de tiempo, del individuo que se indica que fue el que le disparó a Florian Félix en la cárcel, que es el encargado de la cárcel, que le dio 8 disparos. El señor tuvo un accidente, que si usted lo ve, eso no es un accidente. Entre comillas, o sea, le cayó una montacarga que iba arriba de una patana. Y como yo le digo, eso viene con un tipo de engranaje, de amarre, de locks de seguridad de Estados Unidos, o sea, no lo inventamos aquí. Que para que eso se caiga tiene que ser que no lo amarraron. Porque eso tiene muchísimas seguridades, que eso, mejor, como digo yo, mejor se voltea la cola con todo y carga y no se cae un equipo de eso. Y el señor tuvo un accidente que lo mató a él, a su hijo de 17 años, qué sé yo, más una escolta o un compañero de esa policía que te cargan. Retirados del trabajo y sin un sistema que vele por su salud. Santo Domingo, la pensión para empleados es casi un boleto a la muerte, no menos. Pensiones, aquí hay señora, aquí hay pensiones de 2.000 pesos y 3.000 pesos. No, yo no voy a leer esa noticia. Ni tampoco voy a leer que Juan TH anunció el PRM. Pero ese era el titular del Diario Libre. Periódico Hoy. Sigo leyendo los titulares. Me disculpa, yo sé que usted lo hará más tarde. Leónel Fernández Johnny John sugiere alcaldes de República Dominicana entregar armas antes del 16. Entonces, o sea, no voy a exagerar, miren. En los congresos y los parlamentos asiáticos se entran a trompar todos los días. Se dan de trompada, como ustedes se imaginan. Esos son el parlamento inglés, que son medio lores, son pelucas y eso. Pero en muchos parlamentos del mundo, la discusión acalorada conlleva que se entre de trompada. Pero en este caso ya hubieron muerto una alcaldía y se está prohibiendo que por favor no vayan con armas de fuego a la toma de posesión de los alcaldes, para que no termine como la fiesta de los monos y haya otra pérdida humana. Entonces el presidente Medina inauguró ayer simultáneamente 33 centros educativos. ¡Wow! Preocupa la cantidad de accidentes, instruye en prisión para los choferes. Sí, ¿qué le digo? Tengo que darle las gracias a Federico Núñez, Fede, mi amigo de la Liga de los 80, me fue a llevar anoche tarde con una fiebre en 40, mi aparatico que le encargué. Prepárense para ver mis imágenes celestiales en mi cuenta de Twitter, Leo Erasme, y en mi cuenta de Facebook, Leonardo Erasme Terrero, porque ya Federico me pidió el device que necesitaba para tomarle fotos a la luna y a todo lo que está volando en el aire con mi telescopio. Así que estoy como muchacho con juguete nuevo. Gracias, Federico. Se apareció en mi casa anoche con una fiebre alta y eso se lo agradezco muchísimo. Medina inaugura en actos simultáneos 33 escuelas y 5 estancias infantiles. Yo insisto, yo sé que aquí hay muchos problemas,
Yo sé que estamos retrasados, tenemos una deuda social de hace 20 años, pero yo insisto en que a mí me gusta esta administración. ¿Por qué, Leo? Porque esta administración tiene un corte liberal, no las últimas administraciones que hemos tenido de corte conservador, donde un grupo de conservadores tomaba el control del Estado. Y como yo no creo en partidos políticos, para mí Félix Bautista pudo haber sido senador por el PRM o por el Partido Reformista, pero fue por el PLD, o Antonio Marte y hubiese sido senadores por el PLD también. O sea, no es un asunto de partido, un asunto de negociaciones dentro del partido. Entonces, sobre esa base, yo creo en administración de un Estado a partir de esos grupos políticos, de esas organizaciones políticas. Si usted quiere ser PRMista y vocear al PLD, hágalo. Si usted quiere ser PLDista y vocear al PRM, hágalo. Ahora, tenga la diferencia es que, si hay diferencia, es que en PLD es un partido sólido, estructurado, que late, que vive, y el PRM es un partido que está sobreviviendo ahora, creciendo en una organización nueva, que es lo que era el PRD. Porque el PRD anda por un 1% en los sistemas de encuesta que me enseñaron, lamentable. Entonces yo insisto, yo apoyo esta administración porque lo que yo he visto no tiene parangón en mis 51 años. Ese plan de construcción que hablaba con Greco ayer no tiene nombre, señor. Usted tiene que leer los contratos. Bajen los contratos antes de usted vocearle cosas y para que ustedes vean. Leo, es que este PLD tiene mucha corrupción. Bueno, yo tengo unos amigos que quiero mucho, que su misión es salvar a la patria del PLD. Y digo, como usted sabe la patria del PLD, no, le va a pasar como nos pasó a nosotros cuando salvamos la patria de Balaguer. Que ahí fue, iba a decir una palabra grosera, que ahí fue que la tuerca se torció el rabo. Y vino esa clase revolucionaria que lo que hizo fue repetir o copiar los malos modelos de Balaguer, ni siquiera los buenos, que seguramente los tuvo, en el sentido de economía. Era muy austero. Entonces, el problema no es PLD ni PRM, el problema es que mencionaba ayer el Poder Ciudadano, que le tengo que echar su boche, llamar la atención a mi amigo Manuel Robles, mucho que yo admiro mucho, de los dirigentes del Poder Ciudadano. Y entonces, piénselo usted, cuando el PRD, por ejemplo, ha tenido un presidente que representara al pueblo PRDista de los barrios, del testiculero, nunca. Entonces, ese no es el tema de esta clase. Manuel, escuché de una periodista, y busqué también información, que usted tiene planeado el grupo Poder Ciudadano, un grupo que yo lo veo con simpatía. O sea que eso es parte de la herramienta que necesita la sociedad dominicana a raíz de que los partidos políticos están muy complejos. Poder Ciudadano para mí es una especie de cómo comenzó Podemos en España. Ya Podemos estar por otro camino. Pero Poder Ciudadano son muchachos que hacen la cadena humana o ISOE, que usted puede o no estar de acuerdo en metodología, en cosas. Yo no estoy de acuerdo en muchísimas cosas que ellos plantean, disparate. Pero yo estoy de acuerdo en la esencia de Poder Ciudadano y creo que son las organizaciones que deben fomentarse para que presionemos a los gobiernos de turno, a al que viene, al que vendrá, para que provoque los cambios. Manuel me lo ha dicho a mí, Leonardo, nosotros no queremos tumbar ningún gobierno, nosotros queremos que el gobierno que esté ahí, que el gobierno que salga electo en las elecciones, haga carajo los cambios, perfecto. Hasta ahí yo acompaño a Poder Ciudadano y en su legítimo derecho a la protesta de lo que ellos quieren protestar. Ellos pueden protestar hasta por el color del mar, eso es un derecho. Si eso tiene una solución. Ahora, Poder Ciudadano no puede hacer una convocatoria para ir a protestar al frente al Senado el 16 de agosto, el día de la toma de posesión, porque están pasando de ingenuos o no quieren tomar el pelo, porque el 16 de agosto eso se acerca hasta la Independencia, Malecón, usted no puede entrar por ahí, porque hay una toma de posesión donde hay 700 presidentes, creo que van por 17, los presidentes que vienen a la toma de posesión, sin contar con el cuerpo diplomático, sin contar con un grupo de actividad. Entonces, eso de que yo tengo uso de razón, que vivo en los kilómetros, me mudé de Gasco a los kilómetros y andaba en bicicleta por ahí, eso se cierra, se sella. Y más ahora con el asunto del terrorismo. Entonces, ¿qué pretenden ustedes? Ir al Senado a hacer una protesta ese día. Y cuando no lo dejen pasar, decir que hay este gobierno, derechos humanos. No, no inventen. Por Dios, así no. Miren, vamos a tratar de cambiar el tema. Sí. Yo les ¿qué hora? Si vamos a comentar este tema. Porque yo hoy es viernes, los viernes me pongo un poquito más holgado, me rompo el protocolo, si es que alguna vez hay protocolo aquí, con permiso, porque este programa es en vivo. Voy a tomar un poquito de agua. Yo quería hablar con ustedes de un personaje, y me gustaría hasta recostarme en la silla, que se llama Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, el descubridor de América, el que nos dieron la escuela,
El tema, yo creo que el tema se va a extender por más de 1 o 2 semanas porque hay tanto material increíble. Y mientras yo comencé a estudiar Colón hace 7 años, a estudiar, a investigar, leer libros. Esos historiadores españoles me encantan, porque España no baraja información de que oculta, no. Hay una señora, apellido Irizarry, en la Universidad de Georgetown también. Esa mujer es una lingüista interesantísima. Y entonces he descubierto que eso que ustedes nos enseñaron en la escuela, de que la reina Isabel hipotecó sus joyas y para prestar dinero a Cristóbal Colón para descubrir América. O sea, todo lo que nosotros nos dieron, si usted entra a Wikipedia, a una biografía de Colón hoy, oficial, todo lo que hay es inexacto. Todo. Comenzando déjame comenzar por los restos. Los restos de Colón están en Cataluña, en la Catedral de Sevilla, en Cuba, aquí en Santo Domingo, en Valladolid, y un sitio que se llama Sierra Pigman. O sea, ahí están, para comenzar por el final, ahí están los restos de Colón. En todos esos sitios se abroga ese derecho de que Colón está ahí. Nosotros tenemos el mausoleo más grande del tratado de la tumba de Colón. Entonces, claro, un momentito, esto va para mi amigo Sammy. Sammy, no se puede disminuir la figura de Cristóbal Colón. El descubrimiento de América, que aunque vamos a entrar en el tema de que no necesariamente se le atribuye, yo estoy de acuerdo con los historiadores españoles, tengo los nombres por ahí, que dicen que el descubrimiento de América se le atribuye, es responsabilidad de una nación, no de Cristóbal Colón. O sea, quien descubre y desarrolla América, y tiene razón, fue España, porque Colón muere y ni siquiera sabía que descubrió un continente nuevo, un nuevo mundo, una tierra nueva. O sea, Colón pensaba que estaba en el paraíso terrenal. Si usted busca el libro que se llama La profecía de Colón, lea lo interesante. No es un libro mitológico de profecía de Colón, no, sino que es un libro interesante porque en la profecía de Colón él narra lo que va a pasar durante el viaje. Y entonces se recopilan esos datos porque hay un problema. Este tema es complejísimo. Voy a tratar de mantener un orden coherente. Colón había estado en América. Colón había estado en América. Después es otro tema. Porque quiero que ustedes, vamos a llevarlo cronológicamente. Y les voy a pedir, recuerden que lo que yo hablo por aquí, no está hablando un profesor. Está hablando una persona como ustedes que simplemente investigó y leyó y quiere compartir el dato y provocar en usted una curiosidad de que lo busque. Búsquese el libro 1421 de un señor que se llama, lo voy a buscar por aquí, Gavin Menzies. Eso fue un piloto de submarino, se llama Gavin Menzies, 1421. Es un libro interesantísimo. Se van a encontrar informaciones, porque mire, comenzando con la cartografía de 1400, 1500, uno se encuentra con cada información, con cada dato, pero eso lo vamos a hablar un poquito más entrado en el punto. Yo le decía que, estoy leyendo, nació en Génova, en Italia, en 1436 a 1491, esa es la fecha, y murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Esas son dos personas. O sea, Cristóbal Colón, que nació en Génova, Italia, entre 1436 y 1491, son dos personas. Vamos a comenzar por ahí. El origen de Colón. ¿De dónde era Colón, por fin? Si hay una cosa que yo tengo por certero, que no era genovés. No era genovés. Él era hijo de un lanero, un señor que preparaba lana en Génova. A ver si consigo el nombre del papá de Colón por ahí. Es como se llama, primero aquí, padre. Domingo Colón y Susana Fontana Rosa. Colón se casó con una señorita de la corte de Portugal. Una señora que era ¿cómo se llama ese cargo en esa época? ¿Cómo era que se me llamaba ese cargo? Espérate, voy a buscar por aquí el nombre de esa señora. ¿Dónde está por ahí? No lo encuentro. La esposa de Colón era una noble. No es cierto que una noble se iba a casar con el hijo de un lanero. Si ustedes conocen un poquitico, un chinchín de historia medieval, historia de todavía taller, si usted llega hasta la princesa Diana, para ponerle un caso,
no es verdad que el hijo de un lanero, de un señor tejedor de lana de Génova, se iba a casar con una noble de Portugal. No es verdad. Estoy buscando el nombre de la esposa de Colón y el cargo que tenía, para que usted me entienda. Porque Colón era, ¿dónde está el señora, por Dios? ¿Cómo llamaba ella? Bueno, eso no importa. Entonces, ella se llamaba Filipa Mons. Filipa Mons. Era comendadora de la Orden de Todos los Santos del monasterio de la Orden de Santiago, o Santiago, o San Jacobo, o San Jaime, como usted quiera, porque recuerde que el nombre Santiago y Jacobo es el mismo. Santiago significa San Jacob. Jacobo era Jacob. Después se fue degenerándose o cambiando lingüísticamente en San Jacob, Santiago y después Santiago. Inclusive Diego viene de ahí. Diego es Diego de Santiago, de Diego, de Jacobo. Lo que en inglés es William y ¿cómo se llama el príncipe William? Que Wilhelm, que es Guillermo en español. Porque Wilhelmo y Guillermo va pasando por, o sea, comienza con Wilhelm o comienza con Guillermo y te quiere, y va llegando a Wilhelmo y después termina en Guillermo. Eso pasa con Soba, me fui. Entonces no es cierto que esta señora, Filipa Mons, se iba a casar, en los lentes, se iba a casar con el hijo de un lanero, comenzando por ahí. Lo que pasa fue que, miren, para 1800, finales de 1800, porque Colón fue una figura muy misteriosa, porque él se encargó de que su figura no sea conocida. Colón lo conocía a usted hoy y le hacía una historia de su vida, y lo conocía a otra gente mañana y le hacía otra historia. O sea, él se encargó de que su origen fuera un problema. Entonces, ¿qué sucede? Que él para mí era catalán. O sea, ¿cuál es tu posición, Leo? Para mí era catalán. O sea, geopolíticamente catalán, para que no se confundan. ¿Qué quiere decir esto? Que pudo haber nacido en Puerto Rico, en América, pero era geopolíticamente catalán, significa que era culturalmente catalán, o sea, su idioma, su cultura, su costumbre, su ambiente era catalán. ¿Dónde nació? Yo no sé. ¿Dónde quiso haber? Donde le diera la gana, como los argentinos, que nacen donde Dios quiere. Yo tengo un amigo santiaguero argentino, que él nació en Santiago, y como dice, che, los argentinos nacemos donde nos da la gana. Ah, ok. Entonces Colón pudo haber nacido en cualquier lugar. Estoy bromeando. Colón pudo haber nacido en cualquier lugar de España, Italia, eso no lo demerito, pero por patrones lingüísticos que tiene que ver con su escritura, con las cartas que dejó, etcétera, etcétera, Colón tiene la señora que yo le mencioné, Irizarry, se llama Isabel Irizarry, busquen ese nombre, una lingüista premiada por España, una experta en temas que tienen que ver con la caligrafía, con la ortografía, una leona. Ella determina, en los estudios que hizo, que Colón es culturalmente de una geopolítica catalana. O sea, él es de esa cultura. Era terrible él hablando el español, que por cierto se llamaba era Colón con M. ¿Y por qué se llama ahora Colón, Leo? Porque cuando tú castellanizas una palabra que termina en N, usualmente la cambiamos a M. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén era que se llamaba, se conocía, o los catalanes dicen Jerusalén. Y inclusive en árabe y en eso se dice Jerusalén. Pero nosotros cuando lo castellanizamos, lo cambiamos a Jerusalén con N. Entonces, miren, hubo un tratado, porque vamos un poquito para atrás, en la importancia que tiene Cristóbal Colón en la historia universal, como explorador, como almirante de los mares, no se la podemos quitar. Colón era la punta de lanza, la crème de los navegantes de esa época, de ese siglo entero. De hecho, yo no estoy en contra. El acontecimiento histórico más importante de la historia universal, el segundo, hay que decirle, porque el primero el nacimiento de Cristo. Como yo creo que Cristo fue una figura histórica, yo lo dejo hasta ahí y se lo damos a Cristo. Además, el impacto social que generó esa vida, el cristianismo y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner el descubrimiento de América como el segundo acontecimiento histórico más importante de la civilización de esta época, de estos últimos 10.000 años.
si es que hay una más importante. Entonces, por algo un país se llama Colombia. Por algo, en todos los países del mundo occidental y no occidental, yo diría que hasta cuidado si en algunos países islámicos, tiene que haber una calle, tiene que haber un parque, tiene que haber un pueblo, algo se llama Colón, o Colombia, o Columbus, o Christopher por Colón. Great Columbus en Norteamérica, en Inglaterra. O sea, Colón tiene su peso específico en la historia de la exploración, de la cabeza de los exploradores. Américo Vespucio se llama, el continente se llama América por un error de un cartógrafo de 1813 que sacó un mapa. ¿Cómo llama ese señor? Déjame dar el nombre para que ustedes lo busquen, porque me gusta ver los datos. Se llama Martin Weissmuller o Weissmuller, que murió en 1815. Él sacó un mapa antes de morir. Él murió en esa época, pero entonces tenía un mapa que presentó, que era como el mapa mundial de la época, que en la esquinita, era un mapa de Europa, en la esquinita de aquí decía América, continuamente. O sea, por ese dato que decía que Américo Vespucio, porque Colón convirtió o sea, lo usual era que cuando un explorador llegaba a un sitio, le ponía su nombre o el del rey que representaba, la monarquía que representaba, punto. Por eso Colón como no sabía dónde estaba, como para decir continente americano, Colón entendía que estaba, como le dije yo, en el territorio en el paraíso terrenal. Él creía eso, porque se creía que había un paraíso terrenal físicamente hablando, o sea, arqueológicamente hablando que había un paraíso terrenal, porque la Biblia dice que sí, que había un paraíso terrenal, como los judíos entienden que el templo de Salomón es una conexión terrenal con Dios, como los islámicos creen que la Kaaba, es donde estaba la carpa de Adán, y después, siglos después o años después, donde salió la piedra con la agüita para la esclava Agar y su hijo Ismael. O sea, esa es la Kaaba, y esa es la conexión terrenal con el cielo. Colón entendía que había un paraíso terrenal. Y si no, una ciudad que hay en Asia, que también era media mítica, creo que se llama, voy a buscar por el nombre por aquí, no tengo el nombre porque hay muchos datos, señores, y el doctor Alzheimer no juega. Entonces, voy a seguir con la historia de Colón. Lo que pasa es que, como les decía, hay muchos personajes. Entre el nacimiento de Colón en Génova, Italia, y su muerte, pasa por unos estratos históricos tan complejos a la hora de recuperar ese nombre, porque les repito, fue en la década, en el siglo XIX, en 1800 y pico, donde se retoma la importancia de Colón. La estatua de Madrid, de Colón, que está en Madrid. Pónmela, flaco, la estatua que está en Madrid, para yo darle un pequeño detalle a la gente. Es una estatua que se llama Monumento a Colón en Barcelona, 1886. Es más o menos ahí que comienza un referente histórico de comenzar a hablar de Colón, libro de texto. En Italia, o Génova, también a finales del siglo XIX, muy a finales, es que sale con unos documentos, cartografía y cosas que Colón era de aquí, porque encontró en su historia que había nacido un señor llamado Cristóforo Columbus. Por mí ese Colón es el que descubrió América. Y arrancaron por ahí, pero resulta que no, porque es que si ni siquiera ese es el nombre de Colón. Colón se llamaba, ¿cómo era que firmaba? Voy a buscar cómo era que firmaba. Colón firmaba Seira. Voy a buscar el nombre de Colón por aquí. Míralo ahí. Ese es otro tema. Ay. Ese es Alonso ¿cómo se llama el tipo? Alonso de Huerta. Ese fue un marino. Eso está ese dato que puso flaco ahí es Alonso de Huerta, un marinero que supuestamente fue el que le sopló a Colón el asunto de América. Eso va por otro programa, no creo que tenga tiempo hoy para terminar. Esto es larga, señores. Esto es larguísimo. Déjame yo tratar de mantener el orden de lo que estoy explicando. Entonces, Diego, voy otra vez al tema. Mírenlo, esa fotografía ahí es la más antigua imagen de Colón que se tiene. Una característica extrañísima, parece ibero, o sea que puede ser cualquier lado del Mediterráneo. Entonces, él
Esa es la primera, primera imagen de Colón que nosotros conocemos y es la más famosa. Todo lo otro que ustedes por ahí es disparate. Entonces, yo creo, entre los ya puede bajar aquí abajo, entre los orines que se le dan a Colón, que era catalán, que era genovés, que era portugués, que era gallego, que era, porque todo el mundo se abroga, así como todo el mundo se abroga los restos de Colón, todo el mundo se abroga el origen de Colón. El Centro de Estudios Colombinos de Barcelona tiene un informe que yo tengo copia, entre sus, ahí está Jordi Vilmer, estoy leyendo los nombres, Miguel Manoves, que hicieron los estudios de todo lo que yo he leído, porque yo leí, Mussolini tiene un libro grandísimo, en la época de Mussolini, para exaltar y darle importancia que Colón era de Génova, pero no era de Génova, perdón, sí hay un Colón nacido en Génova, ahora ese no es el descubridor, porque es que en el Mediterráneo había muchísimos colonos, Couillon, en todo el Mediterráneo, uno que era corsario, un hermano de él que perdió hijo, que perdió con las tropas en Francia. Hay un dato, una batalla naval entre Génova, más o menos en ese siglo 1400, entre Génova y Francia, entre Génova y Portugal, creo que fue entre Génova y Francia. Y en esa batalla naval, un tal Colón, o sea, Colón cuenta que él cae al agua. No, hay un registro en Portugal que Colón cae al agua y nada hasta Portugal y es rescatado. Pues resulta que en las listas documentales que tiene Génova de esa batalla y de los tripulantes no hay ningún Colón. ¿Y dónde está Colón? Te está peleando con lo contrario, contra Génova. Entonces hay otro problema, porque era que había mucho Colón. Entonces se cree que Colón no necesariamente será su nombre. Allá al final sí el que se abroga, porque, insisto, Colón se encargó de hacer de su historia un mito, ocultarlo. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros, como yo, creemos que Colón era catalán de un origen sefardí, con conocimientos sefardíes, porque Colón, y eso se lo va a dar más adelante, Colón tiene informaciones privilegiadas que trae de Mediterráneo, de la parte otomana, del mundo islámico, del conocimiento, la cartografía, la biblioteca de Alejandrina, no él, sino que de trasmano, porque ese mapa que yo voy a poner posiblemente mañana, que habla de América por primera vez, ese señor recibe su información a través tal vez de los vikingos, porque ese es otro tema. Ay. A ver cómo yo voy a llevar esto, porque es que las emociones a mí me emocionan tanto el conocimiento que a veces tengo dificultad en transmitirla. Hay un señor que se llamaba Piri Rice, era un cartógrafo otomano que tiene un mapa de 1513, 1492 se descubre América, y entonces en ese mapa, él tiene un mapa mundi, que él se lo regaló a un sultán egipcio, creo que fue, y ese mapa todavía lo tenemos hasta la fecha. Ese mapa está en Turquía. Le menciono el mapa porque es importantísimo en los datos que vamos a tratar ahora. En ese mapa sale América, y salen las cordilleras de los Andes, y sale la desembocadura del Orinoco y la desembocadura del río Amazonas. Cuando fue 1540, que Hernán Cortés, odiando por ahí, cartografió y descubrió y conoció para el mundo la cordillera de los Andes. O sea, la cordillera de los Andes no se ve del agua. Digo, usted se pone en el agua y ve la cordillera, yo no tenía que meterse para Argentina, muy para adentro, para usted verla, o ni siquiera por el Pacífico. Otro tema, en el mapa que mencioné ahorita, del alemán Marquis Weissmuller, que murió en el 1910, en 1518, perdón, en ese mapa sale la costa del Pacífico de América, donde no se había conocido todavía, porque ahí fue, ¿cómo se llama este señor que llegó a ayudar? Fernando de Alarcón, fue que llega a fue Fernando de Alarcón, que oficialmente conocemos, quien cartografió por primera vez la costa del Pacífico. Acuérdense, estamos en el Atlántico, de América, porque si usted ve el primer mapa de América, no se preocupe, que yo todos los mapas los estoy recopilando para terminarlo, cuando vaya a terminar la serie que estamos hablando, para que yo darle una idea cartográfica de qué estamos hablando, de dónde carajo Colón sacó tanta información. Pues mire, Colón había estado en América, vamos a comenzar por ahí.
había estado. Eso hay pruebas documentales suficientes para llegar a esa especulación. Entonces, en ese mapa de Martin Weissmiller, él, que de donde se saca el nombre, de donde se populariza, o es el origen de nosotros poner al continente americano, América. No fue que sentaron una gente a discutir, ¿cómo le ponemos al continente? Colón, no, fue que en ese mapa que se popularizó sale un pedacito de tierra que decía América, porque ese mapa lo confeccionó Américo Vespucio. Y como dije ahorita, la gente le pone el nombre de lo que uno descubre. Entonces en ese mapa sale la costa del Pacífico de América, cosa extrañísima. Entonces bueno, le sigo hablando de este señor P.T. Reis, que él es turco, él era del Imperio Turco Otomano. Porque si usted va, por ejemplo, a Turquía hoy y dicen, enséñame el mapa de P.T. Reis, no se lo enseñan. No se lo enseñan. Porque un mapa mundi del tamaño de este territorio, no se lo enseñan. Y ellos lo tienen en el billete de $1 millón de pesos de turco, sale ese mapa. Ellos lo tienen muy guardado. Y nunca, los historiadores que van a preguntar, pero ¿por qué ustedes no lo exponen? En Sevilla en el 92, celebrando los 500 años, que Turquía tuvo un stand, no llevó el mapa. Y el tipo no trajeron el mapa que usted tiene de América. No, lo dejamos porque él no olvidó. Entonces es un mapa que tiene Turquía en su biblioteca, en uno de los museos. Sin embargo, no lo tienen expuesto. Usted tiene que ir y decir que usted es historiador para que se lo enseñen. Y entonces mucha gente pregunta, ¿pero por qué Turquía no le enseña? Turquía es de confesión, aunque es un estado laico, es confesión musulmana. Se cree que ellos no quieren revertir el asunto del descubrimiento de América. Porque ese mapa tiene, primero el mapa de P.T. Reis era un mapa de la época, de lo que sería un mapa de la CIA, de espionaje. Porque es un mapa que lo que se llama, ay Dios mío, estoy buscando aquí un dato, era un mapa portulano. Es un mapa que tiene que ver con puertos, era un mapa del Imperio Turco Otomano, sobre todo los puertos que habían reconocido en el mundo. O sea, en vez de un mapa político con las grandes capitales, era un mapa con los grandes puertos, ciudades amuralladas, donde estaban, porque era un mapa de espionaje para fines bélicos. Perdón. Entonces, volviendo al tema de Colón. La fiebre así como nosotros fuimos a la luna, mencionaba un amigo ayer, y verdad, tiene toda la razón, que el descubrimiento de América o el viaje de Colón o de otros colones o de otros almirantes que tenían ya conocimiento, tiene que ver con el Tratado de Torrecilla que había entre Portugal y España. Esos son conflictos históricos, yo no voy a entrar en ese tema porque es muy profundo y habrá que mencionar muchísimos reyes que yo no conozco, ni voy a entrar en este detalle. Ahora, el Tratado de Torrecilla fue un pacto que hizo España con Portugal a raíz de un asunto que tiene que ver con una monarquía, y Isabel y una hermana que ella tenía llamada Juana, y un asunto monárquico. Pero en ese tratado ya había conflicto y guerra entre el reino de Castilla o de los Borbones con ese reino. Pero entonces en ese tratado incluye, porque España fue reina de los mares. Le escuchen siempre, les he recomendado antes la canción de Joan Manuel Serrat, 1000 años o por las paredes. Se llama 1000 años hace, 1000 años o por las paredes. Escuchen esa canción en YouTube, donde explica la época. Es una canción muy hermosa, porque nos remonta a nuestros orígenes ibéricos, hispánicos, de cuando España era la España que ella, y los 1000 años de los musulmanes ocupando España. Se llama así, por las paredes. Muy hermosa. Y España era la reina de los mares. No es que para menor duda. Eso después de Inglaterra y Francia vino después. Pero España era, porque América quebró España. La quebró. Como a Francia la quebró la guerra de independencia norteamericana. A Francia la quebró el descubrimiento de América. Y a Inglaterra casi termina en quiebra también. Lo que pasa es que Inglaterra impactó con la corona. Leo, no te vayas por ese tema. Voy para atrás también. Me disculpan. Entonces, le decía que el Tratado de Torrecilla, España le dice a Portugal, ok, tú te encargas de todo lo que está en el paralelo donde está. ¿Qué paralelo es ese? Donde están las Islas Canarias. Ese paralelo para abajo le corresponde a España. Porque oye, ¿cuál es el problema? Acuérdense de la ruta de la seda. Europa medieval está comiendo condimentos, porque en esa época la carne era mala comer. Yo nada más comía con sal y punto.
El condimento viene a ser las especias, una especie de, no tiene referente. Con el salario, la palabra sal, salario, entonces se vendía por gramo, costaba más que el oro en algunos casos. Más que el oro, costaba una especia, una canela, una malagueta, una cosa de esa. Entonces la ruta de la seda o la ruta donde llegaban a las Indias o a Asia para buscar esas especias estaba interrumpida porque esa fue la época que Gengis Khan cogió todo su terreno, entonces medio mundo, y ya no era seguro navegar por el Mediterráneo. Había que dar la vuelta a África para coger por ahí atrás y venir. Imagínense que el canal de Panamá no existiera. Esa vuelta estamos hablando, para llegar al otro lado. Y más lejos todavía porque el continente asiático es más amplio. Entonces, por esa razón, en ese tratado, España se vio limitada en su navegación del planeta o de seguir buscando opciones para llegar a Asia o a las Indias para buscar especias. Entonces, Portugal tenía ese derecho. ¿Cómo se llama? Entonces, África era ya un mercado nuevo, un comercio nuevo, 1500, 1600. Recuerden que dice la historia de Sudáfrica, donde... Y Portugal estaba traficando con negros. España no quería bregar con eso, por un asunto papal, aunque sí lo hacían. Se cree inclusive que en su tiempo libre Colón llegó a negriar, porque era la opción que le quedaba a raíz de que Gengis Khan había conquistado ese imperio, había crecido el imperio y había tomado Constantinopla, que había sido, recuerden que Constantinopla fue el último reducto del imperio romano, que cae, o sea, el imperio romano cae en Europa, cayó y bueno, pero todavía aguantó como un tiempo más en lo que es Constantinopla, lo que es precisamente Turquía, la iglesia de Oriente decían. Ahora Gengis Khan tomó eso y paró la ruta y trancó el juego y entonces había presión entre España y Portugal para esas cosas. De esa efervescencia es que nacen los hermanos Pinzón, porque Colón no era el único, eran grandes navegantes. Entonces Colón, precisamente, si usted busca la biografía del hermano Pinzón, se va a encontrar que eran negreros, inclusive eran piratas, corsarios. Y habían colones, Colón, que se dedicaban a la piratería o a ser corsarios, que no realmente tiene que ser lo mismo. Entonces, miren, de ahí es que Colón tiene que buscar una ruta alternativa para las Indias. Entonces él tiene estas informaciones de antemano, de que hay una manera de llegar. Otra cosa, en las costas todas las costas de Europa y de Iberia, de Inglaterra, de las Canarias, cada tanto habían historias de troncos que llegaban del mar con escritura, con formaciones, palitos, varas. Una vez se dice que llegaron hasta cadáveres de indígenas de este lado, con ojos rasgados, o sea, con características que sobre todo que para el europeo era raro ver un hombre lampiño, y el indígena americano era lampiño. Entonces, inclusive, usted tiene una botella de basura aquí en el mar ahorita, y sale a Inglaterra, por el asunto el asunto de los mares. Entonces, lo que pasa era que Colón tenía el conocimiento. Déjeme explicarle un dato que he leído en un libro interesantísimo que leí. Es como ir a Marte. Nosotros tenemos la tecnología de llegar a Marte. Ya la tenemos aquí. El problema es volver. El problema es regresar. Porque para ir a Marte hay que necesariamente esperar 6 meses alrededor de quedarse en Marte. Por un asunto de distancia, de la rotación de la Tierra. O sea, hay un momento que cada 2 años que Marte está más cerca de la Tierra. Entonces ahí hay que hacer el viaje de ida y vuelta. Y después hacer otro movimiento y hay que esperar como 6 meses más para que esté cerca de nuevo. Si no, el viaje es muy costoso. O sea, llegar a Marte es factible hoy. Con sus riesgos, pero es factible. Porque tiene que ver mucho con la distancia, el tiempo, la psicología de las cosas. Pero me refiero a que es relativamente... el problema de Marte es regresar. Dentro de los 10 problemas que tiene el viaje a Marte, el mayor es regresar. Y el combustible. Por eso se cree que para llegar a Marte va a haber que mandar 700 naves adelante, que aterrice, entonces llegamos nosotros más atrás. Y ya con todo el abastecimiento allá, porque no se puede en una sola nave. A mí me dijo una comparación que leí de un escrito de la NASA, uno de los técnicos de la NASA decía que él comparaba el viaje de Marte en un portaaviones con una yola al lado. Y ponía así el portaaviones y la yola. Para ir a Marte, a la Luna fuimos en esa yola. Para Marte necesita un portaavión. Así lo explicó, y lo explicó en distancia, es otro tema. Ese mismo asunto conocía Colón y los grandes navegantes de llegar a las Indias. Primero, había una dificultad en conocimiento, un tema largo, pero se lo voy a ir documentando para que ustedes se emocionen mucho. Entonces, usted abre un barco de vela en Islas Canarias y lo suelta, y usted termina en el Caribe, como los huracanes. El problema es volver. Colón sabía eso.
Colón sabía eso. El regreso era porque en los vientos alisios era posible que pero era un viaje demasiado largo porque te tiraba para arriba, o sea, no es como la llegada, que la línea que forma el huracán, que esa es la ruta más o menos parecida a la ruta que utilizó Colón. Ahora el regreso no, el regreso es más agudo, más amplio. Entonces, Colón tiene información privilegiada de diferentes marinos, diferentes mapas de la época, que yo lo voy a poner el día del lunes. Voy a organizarlo más a nivel de mapas, porque lo que más les va a gustar a ustedes, cuando yo les presenté esto, ya como me gustó a mí, fue la cartografía, los mapas que salieron en 1500, donde sale la islita que está en la desembocadura del río Amazonas. O sea, un mapa con esa islita ahí, donde eso se descubrió y está en manos de los otomanos, por ejemplo, o de los musulmanes, o de los vikingos. Otro caso, ay, los vikingos. Iri el Colorado, ¿cómo es? Iri el Rojo, Eric el Rojo, que hizo un mapa donde se ve inclusive Manhattan. De hecho, Canadá celebró, ¿hace qué tiempo? Celebró los 1000 años del descubrimiento de América, y que ellos, por que los canadienses hicieron hasta carrozas y cosas, y los canadienses celebraron los 1000 años del descubrimiento, porque ellos dicen que fueron ellos que descubrieron América en el año 1000, y se asentaron, porque es verdad, señores, o sea, porque es que se queda ya como lo descubrió, perdón, yo me quedo con el cuento, con la historia de que lo descubrió un país llamado España. Yo me quedo con esa historia, porque fíjense quien desarrolló América. De hecho, yo no hablo vikingo, ni usted tampoco, nosotros hablamos español y tenemos una cultura hispánica, lo que significa que América lo descubrió España, que estamos quedando ahí. No inventen los canadienses, ni los vikingos, ni los cosas, aunque reconocemos todos que es cierto, que Eric, creo que lo llamamos así, Eric el Rojo, busca el nombre por ahí, y los vikingos llegaron al norte de América, es cierto, y cartografiaron hasta Nueva York prácticamente. Y ustedes ven los mapas de Eric el Rojo, no, ¿cómo se llama ese mapa? No me acuerdo. Donde sale, usted ve una lupa, usted ve Manhattan, que sale muy bien. Ahí está acabando el tiempo, señores. Pero miren, le prometo el viernes hacerlo más coherente, aunque mucha gente le dice, no, como tú lo cuentas está bien, porque es que a mí me gusta contar las historias así, me dijo cosas. Pero les repito, Eric el Rojo, vikingo, fueron los primeros que llegaron a América y poblaron, y llegaron a cartografiar. Por eso Canadá hace poco celebró un grupo de canadienses que dicen que ellos son de los descendientes vikingos, celebrando el 1000 años del descubrimiento de América. Hicieron carrozas y esas cosas. Entonces, por eso, como el tiempo está acabando, vamos a terminar el cuento este. No, el lunes seguimos a nivel de mapas. Un peruano llamado Luis Ulloa, en 1869, que fue a España buscando los archivos de Asiria y cucuteando, porque tenía un problema de frontera, para definir la frontera en la fundación de lo que era Perú. Luis Ulloa, uno de los mejores historiadores, que los historiadores españoles, de hecho se quedó en España después, o se volvió muy prohispánico, o era, bueno, él es peruano porque nació en Perú, pero él es de origen español, claro. Es uno de los referentes, se llama Luis Ulloa, uno de los referentes para los historiadores españoles y el tema de la historicidad de Colón, su origen catalán, su origen de donde se movió, porque insisto, para mí, y ahí me quedo, Colón era de origen familiar sefardí, porque no hay otra manera por la cual Colón tiene que esconder tanto su origen. O lo escondió, otra razón es esconderla porque había peleado en el bando contrario a España o Castilla en algún momento de su historia, que lo dudo mucho, o porque su origen era piratería o ser corsario, a raíz de que Genghis Khan cierra la ruta hacia Asia, China y esos lados. Otra cosa, el tema de China, un emperador chino que hizo una flotilla, hasta ahora la flota marítima más grande del mundo, cuando estaba haciendo la ciudad perdida, hizo una flota de barcos, señores, que la quilla era del tamaño de una de las carabelas. Y se dice que anduvo el planeta entero buscando costas porque el barco aguantaba. En Los Ángeles hay un tronco, lo voy a enseñar, un tronco de un barco de eso, que lo dataron y tiene datación del año 1000, no recuerdo el año, pero ese tema es para el lunes o para el viernes que viene. Pero voy a seguir el tema porque tenemos que irnos ya. Recuerden la bola de Cultura en radio de 9 a 11 por la Estudio 88.5. Nubia Suazo,
Johnny Rendel, Marino Guzmán, Irving Cruz, Denis Erasme, Víctor Erasme, mi sobrina Alicia Di Carlo, etc. Y pásenla bien, recuerden que hoy se celebra la Fundación de Santo Domingo y nos vemos el lunes, señores. Hasta mañana, el lunes. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.